Aquí estamos nuevamente, en el living, nos queda poquito tiempo, programa corto hoy. Hay que apurarse Estoy leyendo, digo, me voy a sentar con Mariana en el living, digo, antropología forense al combate de la trata. Explícamelo un poquito. Ahora nos lo va a explicar nuestra invitada, pero la idea es aprovechar la experiencia que tiene de tantos años el equipo argentino de antropología forense para trabajar con la cantidad de mujeres que hay desaparecidas en democracia. Muchas de ellas se sospecha en redes de trata, como es el caso de Marita Verón, que yo decía al principio, que el 3 de abril se cumplieron 13 años sin Marita. Y bueno, nos lo va a contar nuestra invitada. Presentamos el tema. Cuerpos enterrados como NN o que no aparecen nunca. Chicos nacidos en cautiverio que pierden su identidad. Madres que buscan a sus hijas. Como Susana Trimarco, que hace 13 años no pierde las esperanzas de encontrar a Marita Verón. Abuelas que buscan a sus nietos. ¿Alguna vez pensaste cuántas cosas tienen en común la desaparición sistemática de personas perpetrada durante la última dictadura cívico-militar y el secuestro y desaparición de cientos de víctimas de trata? ¿María Celeste Perosino? Sí. Y después de 11 años en el equipo argentino de antropología forense, decidió aplicar su experiencia y conocimiento en la identificación de cuerpos NN a la búsqueda de personas raptadas o perdidas, potencialmente víctimas de trata. ¿Qué otras cosas tienen en común la desaparición de personas durante la dictadura y el secuestro de mujeres con destino de trata? ¿En qué puede contribuir la creación del Banco de Datos Genéticos de Mujeres Desaparecidas? María Celeste Perosino, es decir, la propia dueña de la idea, está hoy con nosotros en vivo en Argentina para responder estas y muchas otras preguntas. Ahí está presentado el tema. Y presentada a nuestra invitada. Muchas gracias por venir, María gracias Celeste. por el espacio. Y además tantos años de trabajo en el equipo de antropología forense que tanto ha hecho, ¿no? Para reconstruir la historia argentina. Y ahora ustedes acaban de publicar un informe que de alguna forma trae datos que generan bastante escalofrío, ¿no? Alrededor de 6.000 personas desaparecidas en la Argentina o con denuncias de desaparición, de las cuales alrededor de 3.000 y pico son mujeres y muchas de ellas se sospecha que podrían estar en redes de trata. Sí, nosotros fundamos la ONG, llama Acciones Coordinadas contra la Trata, entendiendo que digamos, la experiencia que tiene el país en búsqueda de identificación de personas durante la última dictadura es bien útil para poder empezar a hacer aplicada la búsqueda de mujeres desaparecidas por el delito de trata de personas. Nosotros cuando empezamos, lo primero que hicimos fue reunirnos con distintos organismos y empezar a preguntar, bueno, cuál era el número de mujeres desaparecidas como por las redes de trata. Y la verdad que no hay un padrón y no había un número. Entonces, entre esos organismos que nos entrevistamos, nos encontramos con la PROTEC, con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que ellos tienen potestad de búsqueda de personas. Y bueno, ahí empezamos a colaborar y a iniciar un trabajo conjunto. Y lo primero que intentamos hacer es crear un padrón de personas desaparecidas en democracia, ¿no? Porque entendíamos que si hacíamos una recopilación de información solo por trata, era bien probable que la información nos venga filtrada y no responda a la realidad, ¿no? Entonces, el informe que vos bien nombrás es una consecuencia de 2 años de trabajo, donde, digamos, pudimos generar un primer padrón de personas desaparecidas en Argentina, ¿no? En democracia, que con todas las deficiencias que puede tener y con todos los problemas que tuvimos en recabar esa información, entendemos que es una experiencia bien importante como para poder empezar a trabajar en un padrón único de personas desaparecidas. Uno lo primero que piensa cuando te escucha es pensar que quizás muchas de estas personas que están siendo buscadas tal vez están fallecidas, ¿no? Uno puede tener como el caso de Luciano Arruga, que durante tantos años y realmente fue como muy conmocionante pensar que estaba enterrado en un cementerio, había estado en un hospital, había fallecido en un hospital, había habido un registro, se lo había buscado, pero no se había cruzado esa información. Uno no sabe si fue adrede o no. Claro, bueno, es que casos como el de Ana Peche o el de Luciano Arrugas, digo, en un país que tiene la experiencia de identificación que tiene la Argentina, digo, no pueden pasar. A Luciano Arrugas se lo podría haber identificado pocos meses después de su desaparición y llegamos al 2014 y recién en el 2014 se pudo lograr. Y digo, eso tiene que ver con que tenemos que empezar a aplicar una experiencia que ya tenemos, hay voluntad política y capacidad técnica para hacerlo, entonces hay que empezar, digamos, a trabajar y a desandar el camino, ¿no? Es un trabajo a mediano y largo plazo, pero que nos va a poder dar buenos resultados en la búsqueda de personas que están siendo denunciadas como desaparecidas. Nosotros particularmente desde la ONG
con lo que tiene que ver con desaparición por trata, nosotros no queremos instalar la idea de que todas las mujeres que se encuentran desaparecidas por trata se encuentran fallecidas. Justo estaba pensando en eso, ¿no? Porque de alguna forma lo que dejaban entrever era eso, que lo que se iban a buscar son cadáveres, ¿no? Claro, nosotros queremos habilitar la pregunta. Nosotros cuando empezamos a trabajar, empezamos a preguntar, bueno, ¿hay asesinatos en las redes de trata? Y en principio no es una pregunta que hagamos, nos decían los distintos organismos, pero después rascás un poco, empezás a investigar y los casos surgen. Entonces, la idea es habilitar la pregunta y empezar a tener a disposición unas herramientas de búsqueda que no se estaban aplicando de manera sistemática en el país. Digo, casos de nuevo como el de Luciano Arruga nos invitan, digamos, o nos están alertando de que hay que empezar a hacer un trabajo sistemático en el relevamiento de registros. Nosotros particularmente iniciamos con la creación de un padrón de personas desaparecidas y un segundo movimiento es empezar a relevar la documentación y los registros burocráticos que hay relacionados con NN, ¿no? Registros civiles, RENAPER, morgues, como para poder empezar a hacer entrecruzamientos entre esas dos bases de información. Claro. Uno piensa cómo hasta ahora no se hizo eso. Sí, ¿no? Sí, bueno, es que digo, hay que empezar, digo, me parece que digo, tenemos una política de derechos humanos bien importante en estos últimos años y me parece que digo, el tema de la trata se empezó a visibilizar seriamente a partir del caso de Marita Verón. Digo, y en estos años hicimos un montón en ese sentido. Digo, tuvimos una ley de trata y asignaciones para las víctimas. En términos de asistencia hay un dispositivo bien importante a nivel tanto de política pública como de las ONGs. Y bueno, ahora de a poco empezamos a ir por otra línea, digamos, de avance, ¿no? En lo que es la investigación de la trata. María Celeste, en un momento del relato decías que para juntar la información tuvieron como algunos problemas. Sí, porque digo, la información en el país, la información, digamos, de desaparición de personas se registra de maneras muy diferentes en todas las provincias. Nosotros enviamos a través de la Protec, de manera conjunta con ellos, pedidos de información a las policías provinciales y a las Secretarías de Derechos Humanos. Y la información, bueno, hay provincias que directamente no contestaron y hay provincias que informaron con datos como muy reducidos, ¿no? Y lo que es interesante es que, por ejemplo, de las 6.040 denuncias de personas desaparecidas que recibimos, solo 900 tenían el dato del DNI. Cuando un dato como el DNI para buscar a una persona es muy básico, ¿no? Entonces, digo, ahí es donde, digo, no solo, digo, el informe como te da un pantallazo de lo que es la desaparición en democracia actualmente, digo, sino que también generó o permitió conocer, digo, diferentes necesidades regulatorias que tenemos en el país actualmente, ¿no? Con respecto a la desaparición de personas. Pensaba esto que muchas veces, bueno, y en estos últimos meses lo hemos visto con casos muy puntuales, desaparece un adolescente, la familia hace la denuncia, muchas veces en la policía le dicen, bueno, se habrá ido con un noviecito y pasan las horas y sabemos que esas primeras horas son cruciales y después encontramos desenlaces fatales, ¿no? Me preguntaba si ustedes han observado la necesidad de un protocolo básico de, a ver, todas las fuerzas de seguridad que reciben una denuncia por desaparición de una persona, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué información le tienen que pedir a la familia? ¿Hacia dónde deben ir? Porque muchas veces el relato de las familias es que estas primeras horas o el primer día o que hay que esperar 48 horas y es de mucha angustia y tiempo perdido, ¿no? Sí, que bueno, un poco se está cada vez instalando más la idea de que no hay que esperar 48 horas para hacer la denuncia, que todas las policías tendrían que tomar la denuncia en el momento en que las familias se presentan. Y sí, nosotros tenemos en el país un área ahí de vacancia porque, digamos, no hay una regulación que estipule qué se tiene que hacer frente a la desaparición de una persona. Tenemos sí protocolos y desde la Constitución, digamos, un paraguas bien amplio, pero no tenemos una regulación acerca de, bueno, cuáles son las acciones que se tienen que desplegar cuando una persona es denunciada como desaparecida. En ese sentido, digamos, algunas instituciones, algunas fuerzas policiales fueron salvando esa necesidad, como por ejemplo la Policía Federal, pero no hay una regulación que sea homogénea a nivel nacional, multiorganismo, que haga que, digamos, que indefectiblemente se tengan que realizar determinadas acciones cuando una persona desaparece. Y que esto no quede a discreción del fiscal, de la comisaría o del juez de turno donde cayó la denuncia. Entonces, si podemos empezar a estandarizar esas acciones que hay que llevar adelante, bueno, vamos a tener como mejores resultados. Y sobre todo porque, digamos, hay que hacer en un primer momento una investigación bien ágil y rápida como para saber si la desaparición de la persona responde a un delito o no. Claro. En el país sabemos que solo un 5% de las personas que son denunciadas como desaparecidas responden a un delito, ¿no? El resto, el 95% son personas que desaparecen por motus propio. Y en ese mapa que vos hacés,
¿qué edades tienen en varones y en mujeres? Bueno, nosotros lo que podemos ver es que la desaparición en mujeres es mucho más crítica entre los 12 y los 18 años, mientras que en los varones es mucho más regular la desaparición a lo largo de toda la vida. Y esto es bien interesante si lo pensamos para lo que es la trata de personas, ¿no? Que sabemos que por lo general lo que nos dicen los protocolos es que el 99% de las personas que son explotadas sexualmente son mujeres, ¿no? Y mujeres jóvenes. Entonces, si vemos que en el país, digo, la franja más crítica de desapariciones entre los 12 y los 18 años, algo nos está diciendo, ¿no? Claro. Una de las medidas que ustedes impulsan desde la ONG es crear un banco de datos genéticos de mujeres. ¿Cómo sería eso? Bueno, nosotros entendemos que, digo, una de esas necesidades regulatorias es la creación de un espacio institucional donde se permita, digamos, la conformación de un banco genético. Sin embargo, digo, se puede identificar personas por un método que es más barato y más ágil, que digamos que es a través de los cotejos dactiloscópicos. Nosotros actualmente con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio de Seguridad, de manera conjunta con el RENAPER, estuvimos relevando las fichas NNs que tiene el RENAPER de personas, bueno, fallecidas como NNs, y empezando a relevar las huellas dactiloscópicas para poder empezar a hacer entrecruzamientos, ¿no? Digo, el cotejo dactiloscópico es barato, es ágil. Explícale un poquito de qué se trata. Es cotejar las huellas digitales Claro. de las personas que están denunciadas como desaparecidas con las huellas digitales que se tomaron de cuerpos que aparecen como NNs, ¿no? En morgues, en vía pública, ¿no? Hay muchos cuerpos, yo digo, es un tema horrible el que estamos hablando, pero me vienen a la mente cantidad de nombres de mujeres que han desaparecido, jóvenes en este último tiempo. María Cash, Florencia Penacci, hablábamos de los 10 años hace poquito de su desaparición. Marita Verón, 13 años. Yamila Cuello. Hay uno, Florencia Aguirre, Fernanda Aguirre. Uno puede pensar que lamentablemente, porque es horrible tener que decirlo, pero que podrían estar muertas y que en realidad están sus cuerpos, como el de Luciano Arruga estuvo en algún lugar y que nadie lo encontró. Nosotros entendemos que hay que empezar, digamos, esto, como yo decía, habilitar la pregunta y empezar a relevar los registros los registros burocráticos, ¿no? Porque, digo, en principio no podemos decir que sí ni que no, pero sabemos que no se está haciendo y que no se hizo. Entonces, digo, si empezamos a relevar esa información y empezamos a hacer cruzamientos entre las denuncias de desaparición y la aparición de cadáveres, es bien probable que algunos de esos casos se puedan resolver de esa manera. Digo, en principio no podemos descartarlo. Claro. Nosotros sobre todo decimos que bueno, que es una investigación que hay que realizarla, digo, cuando por los años que pasó desde que la persona está desaparecida y por el contexto en el cual desapareció, bueno, digo, hay razones para empezar a buscar como si estuvieran fallecidas. Claro. Perdón, que me quedé con lo de las huellas dactilares. Digo, eso en una primera instancia cuando todavía los cuerpos permanecen en la morgue. Vamos a la otra instancia que están desaparecidos, como veíamos ahí, bajo tierra, que ya son huesos. ¿Cómo son los pasos ahí? Bueno, en verdad, digo, tenemos que tener huellas en todos los casos donde hubo donde el aparato burocrático registró esa desaparición, ¿no? Entonces, digo, por más que hayan ingresado a un cementerio, previamente se le tendría que haber tomado las huellas. Una vez que, digo, uno identifica un caso como de interés que fue inhumado en un cementerio, lo que hay que hacer es aplicar las herramientas de la antropología forense clásicas, que son la exhumación y un análisis de laboratorio, una pericia antropológica forense sobre ese cuerpo para ver si las características biológicas de ese esqueleto corresponderían o no con la persona que estamos buscando. Digo, y volviendo a esta idea del banco genético, digo, nosotros empezamos con la idea de identificar vía dactiloscópica, pero también, digamos, entendemos que hay que empezar a tomar muestras de sangre a las familias cuando, digamos, como decíamos, pasó mucho tiempo de la desaparición y el contexto lo amerita. Entonces, digamos, aunque sea hasta tanto no se cree una instancia institucional donde se cree el banco genético, muchos jueces o fiscales podrían tomar las huellas y dejarlos adjuntadas a los expedientes con los resguardos necesarios, pero para ya ir, digamos, teniendo esas muestras. Sos arqueóloga. Cuando decidiste estudiar arqueología, que me imagino que debe ser una carrera muy habitual y frecuente en la Argentina, uno piensa en los arqueólogos y piensa en Egipto, ¿no? Por ejemplo, el lugar común. Los arqueros. El lugar común, los arqueros. Vos decidiste estudiar
arqueología y seguir el camino del equipo de antropología forense. ¿Cómo fue Y sí, yo tu cuando búsqueda empecé, laboral? la idea era trabajar en antropología forense porque tiene como un impacto social bien claro, ¿no? Como que hay otras ramas de la arqueología que es como más difícil ver para quién estás trabajando, ¿no? Y por qué. Y la antropología forense lo que te permite es como ver ese impacto social de tu trabajo a diario, que a veces no tiene que ver con la identificación, pero digo, a veces con la investigación preliminar y los datos que vos podés ir recabando de las personas que se encuentran desaparecidos, ya solo eso es bien importante para las familias y ya es un aporte. Y en ese sentido, digo, a mí me parecía que era bien interesante ir por ese lado. Realmente quienes conocemos el trabajo del equipo argentino de antropología forense es enorme lo que han logrado hacer en estos años de trabajo con un tema dolorosísimo, ¿no? Como es el de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Bueno, dándole la información a la familia de que ese cuerpo, que por un lado es un alivio, ¿no? El encuentro con esa historia, pero por el otro lado es una historia de dolor, ¿no? Y de muerte. ¿Cómo has manejado toda esa labor, no? Sí, bueno, por lo general, bueno, uno, digo, ya después de un tiempo de trabajar, digo, como que te vas como objetivando un poco el trabajo y para poderlo realizar. Igualmente, digo, yo no me parece, digo, uno ponerse como protagonista de eso, ¿no? Ahí como que me parece que, digo, uno está haciendo un trabajo porque tiene el compromiso y tiene, digamos, la voluntad de hacerlo. Y digo, bueno, después cuando uno le afecta o no le afecta, se va dirimiendo dentro del grupo y con charlas entre los compañeros, Lo hacen. ¿no? Claro, sí. Con mucha contención también, digo, desde lo emocional, porque ¿cómo haces? O sea, te vas educando a medida que haces el trabajo. Claro. ¿Cómo te preparas para estar emocionalmente? Y sí, digo, el trabajo te va también, digo, ayudando a poder llevarlo adelante. Y me parece que, digo, tampoco, digo, yo no comparto por lo menos eso de ponerse, digo, uno está ahí acompañando a las familias y trabajando porque hay familias que están buscando. En ese sentido uno tiene como un lugar secundario. ¿Y por qué elegiste ahora que formaste tu propia ONG trabajar con la problemática de la trata? Porque entendía, digo, que había que recuperar las herramientas de la antropología forense y aplicarlas a la trata, porque digo, hay elementos comunes, me parece, entre la desaparición forzada y la trata de personas en el país. No, digo, igualando los fenómenos, pero sí elementos comunes, como la desaparición, la pérdida de identidad, ¿no? Sabemos que a las chicas muchas veces se les cambian los nombres en los prostíbulos, las torturas que reciben en este proceso de ablandamiento cuando son ingresadas a los prostíbulos, digo... No son bien alimentadas, digo, hay todo un paralelismo, digo, con lo que es, digo, y nosotros hemos trabajado en prostíbulos de ruta, hace 2 años en Arrecifes, y si uno va a un prostíbulo de ruta y ve las condiciones de cautiverio, digo, ventanas tapiadas, las puertas cerradas con candados, con candados, también digo cadenas, digo, todo ese contexto, a mí digo, cuando uno está en el lugar, digo, lo primero que se te dispara es pensar en un centro clandestino, ¿no? Y me parece, digo, que ahí hay un paralelismo, ¿no? Y digo, y en ese sentido, digo, me parece que, digo, hay que recuperar, digo, esas herramientas y la bandera, digo, de la memoria, verdad y justicia para poder empezar a aplicar a otros fenómenos en el país. Muchas María gracias. Celeste, muchas No, de gracias. nada.